práctica formal dentro del temario, pero bueno, ahora lo vemos más como un extra, ¿no? Bien, vamos a comenzar pues precisamente definiendo la inflamación. La inflamación va a ser una respuesta que se va a dar ante alguna perturbación de la homeostasis, pero bueno, esta definición un poquito más como de libro, pues creo que no nos dice mucho. En pocas palabras, va a ser un mecanismo de defensa. Me parece más adecuada esa respuesta. Va a ser un mecanismo de defensa ante cualquier agresión que nos haga perder la homeostasis o la homeostasis, como lo quieran nombrar, ahí hay un poco de debate en el acento, que es al final de cuentas el equilibrio que va a tener nuestro organismo con el medio interno y también con el medio externo. Entonces, primer punto, es un mecanismo de defensa. La inflamación no es algo negativo. Muchas veces podemos llegar a percibir a la inflamación como una enfermedad propiamente dicho, pero no. De entrada es un mecanismo de defensa que potencialmente puede volverse patológico. Más adelante vamos a ver en qué situaciones se puede volver patológico. Y en pocas palabras, esto va a ser una respuesta, un mecanismo de defensa vascular. ¿Por qué vascular? Porque vamos a necesitar el reclutamiento de ciertas células, de ciertos leucocitos, que van a viajar desde el espacio intravascular, es decir, en nuestras venas y arterias, hasta el sitio donde está recibiendo la agresión. En este sitio va a haber un estímulo que va a ser el que va a atraer estas células propiamente dichos y van a actuar, ¿ok? De forma general, a la inflamación se le definen los 4 signos cardinales. Van a ver ustedes en sus demás materias a lo largo de la facultad cómo se repiten, ¿no? Y les van a estar preguntando cuáles son los signos cardinales y demás. Son 4 básicos, pero bueno, aquí vamos a mencionar un quinto que ahorita lo tocamos. Primero es el calor, ese es nuestro primer signo cardinal de la enfermedad. El rubor o eritema, o que se pone de una tonalidad un tanto rojiza. El edema, ¿ok? Por eso aquí la imagen de esta estatua con un poco de sobrepeso, es un edema. El dolor y obviamente estas 4 condiciones van a generar o van a promover pues la pérdida de la función de ese sitio inflamado. Un ejemplo así súper básico podríamos decir, si ustedes tienen alguna lesión en un pie, este pie pues sufre un golpe, digamos, jugando el deporte que ustedes quieran. Entonces van a tener estos 4 signos, van a tener edema, van a tener dolor, van a tener rubor, van a tener calor, y por ende, al menos por unas horas o unos días, dependiendo de la gravedad de la lesión, pues van a perder esa capacidad. No van a poder a lo mejor correr, no van a poder a lo mejor caminar muy fácilmente. Entonces, bueno, ahí estaría el quinto, pérdida de la función. Los, digamos, como canónicos o clásicos son estos 4 primeros, pero no está de más que consideren ustedes ese quinto. Bien, entonces vamos a ver de forma general, para empezar, los pasos de la inflamación. Los vamos a ir detallando. Primero tiene que haber un reconocimiento por los receptores PRR, que son los receptores de reconocimiento de patrones, y las alarminas, que son unas moléculas que se van a liberar ante algún estrés, ante alguna agresión, llámese física, química, biológica, como son las infecciones. Sobre todo las biológicas van a interpretarse o van a detectarse por nuestro sistema inmune a través de estos receptores. Como ejemplo clásico de estos receptores tenemos a los tipo TOL, que son como los más comunes, los TLR, que hay diferentes tipos y cada uno se especializa en diferentes patógenos. Pero bueno, no es el objetivo en este momento, pero para que ustedes lo recuerden. Un siguiente paso va a ser la migración de los leucocitos desde el espacio intravascular hacia el sitio de la inflamación. ¿Ok? Un siguiente punto va a ser la inducción de la fagocitosis con el fin de limitar o de atacar, digamos, a la gente que está haciendo la agresión contra nuestro tejido. Y un último punto va a ser la reparación o la contención de la inflamación. Recuerden que mencionábamos al principio que la inflamación es buena, la inflamación es un mecanismo de defensa, pero también la inflamación puede descontrolarse y volverse algo pues patológico. El ejemplo clásico que seguramente ustedes han estado escuchando en estos últimos meses, últimos 2 años, que es con el COVID, que hay una inflamación sistémica, una tormenta de citocinas, y que eso es lo que provoca al final el deceso de las personas. Bueno, es el fallo en este paso, ¿no? En el que no se logra contener ese proceso inflamatorio. Y por último, la reparación tisular, que aquí puede haber diferentes aristas, puede ser que no ocurra la reparación y tengan un desenlace desfavorable, como en el caso de la inflamación sistémica, o puede ser que la reparación del tejido
sea a través de fibrosis y el tejido que reparamos no sea un tejido funcional. Entonces, hay variaciones. Más adelante igual vamos a mostrar un poco en detalle. La inflamación, si bien es un tema bastante complejo y tiene sentido que sea complejo, prácticamente la totalidad de las enfermedades vamos a ver que van a cursar con inflamación, desde casos a lo mejor tan simples como les decía un golpe, que ustedes a lo mejor se golpean el dedo chiquito del pie con la esquina de su cama, bueno, ahí hay inflamación, hasta patologías altamente complejas como la artritis reumatoide, donde también hay inflamación, pasando por todos los procesos infecciosos que también son inflamatorios. Entonces, realmente es compleja la inflamación, por lo que vamos a utilizar algunas divisiones esquemáticas, sobre todo para entenderla. Vamos a empezar con una división entre inflamación aguda e inflamación crónica. Primero, la inflamación aguda, la célula inmunitaria que va a predominar va a ser el neutrófilo. Acuérdense ustedes de su primera práctica de laboratorio que veíamos todos los componentes de la sangre. Bueno, el neutrófilo es el linfocito más abundante, ¿no? En nuestras células, en nuestra sangre, perdón. Entonces, al ser el más abundante, es, digamos, el que en todo momento está disponible. Entonces, en cuanto ocurre una inflamación, como su nombre lo dice, aguda, volvemos al ejemplo que se golpean el dedo pequeño del pie, se golpean en ese momento. Entonces, ¿cuáles son los soldados, digamos, que están más disponibles en ese momento? Bueno, los neutrófilos. Entonces, van a ser los primeros en ir a responder en una respuesta aguda, ¿no? Tienen una vida media larga, ¿ok? Pueden sobrevivir. Sobre todo, el objetivo en el caso de las inflamaciones inducidas por agentes va a ser contener la infección, que la infección no pueda avanzar, aislarla. Vamos a poner de ejemplo una infección por Staphylococcus aureus en la piel, ¿no? Que es algo relativamente común cuando las personas, por ejemplo, tienen una lesión en el rasurado, ya sea en el área de la cara, en las piernas, en cualquier sitio. Bueno, ahí el objetivo es contener la infección y que no avance, ¿no? Esta se inicia en unos minutos u horas y dura algunos días, ¿ok? Ojo aquí, días, no dura demasiado. Por lo regular son pocos los días. Y si tomáramos alguna muestra, alguna biopsia, veríamos que ocurre una vasodilatación. ¿Para qué la vasodilatación? Para permitir el paso de estos linfocitos, la migración. Recuerden que ese era uno de nuestros pasos. Va a haber una acumulación de neutrófilos, que también tiene completamente sentido, porque era nuestra principal célula que habíamos dicho que actuaba en un momento agudo. Esas son, digamos, las generalidades de la inflamación aguda. Ahora, pasando con la crónica, sobre todo se promueve a través de los macrófagos, ¿ok? Estas son más que nada en infecciones persistentes. El clásico ejemplo de inflamación crónica o con la patología que se asocia es con la tuberculosis, cuando se forma un granuloma tuberculoso a nivel pulmonar, y bueno, es una infección de larga evolución. Se inicia después de días, exacto, no al primer momento vamos a tener ya datos de inflamación crónica, no, obviamente toma algunos días. Cuando la agresión persiste, es que vamos a decidir o nuestro organismo va a optar por un mecanismo de cronicidad, ¿no? A nivel microscopio vamos a ver angiogénesis. ¿Por qué? Porque del tiempo que nos ha tomado esa agresión, llegan a generarse incluso nuevas vías para la llegada de células inmunitarias, es decir, nuevos vasos sanguíneos. Eso se refiere a la angiogénesis. Puede haber fibrosis, que es una forma de contener también a la agresión, y se van a acumular sobre todo macrófagos, ya no neutrófilos, ¿no? Entonces, este es un primer contraste de las dos infecciones. Este esquema me parece muy, muy bueno porque nos habla un poco del origen y el futuro o la evolución que puede tener la inflamación. En la parte superior vamos a ver los principales agentes que nos van a promover la inflamación. El más clásico, decíamos, infecciones, lesiones tisulares, mecánicas o químicas, como el golpe, un traumatismo, a lo mejor alguna sustancia, algún ácido, algún alcali que nos toque en la piel, bueno, también es una lesión, y un estrés o disfunción celular. Esto sobre todo es con cierta cronicidad, cuando existe un cierto fallo, sobre todo en enfermedades más de larga evolución, ¿no? Todos estos son capaces de inducirnos la inflamación, que es nuestro punto central. ¿Y cuál va a ser el propósito inicialmente fisiológico? Ojo, es lo que mencionábamos al principio, la inflamación tiene un fin fisiológico, un fin de protección, es un mecanismo de defensa. ¿Cuál es el objetivo en una infección? Pues desde luego contener al agente y eliminarlo de ser posible al organismo patógeno, ¿no? La bacteria, virus, hongo, parásito, lo que quiera. En el caso de la lesión es
tener una respuesta de reparación del tejido. Si de momento nos cortamos, vamos a suponer otro ejemplo, nos cortamos cortando alguna jícama, alguna manzana, lo que ustedes manden, se cortan, entonces el objetivo es de la inflamación también reparar esa pérdida de la contigüidad del tejido. Entonces, ese va a ser el objetivo. Y en el caso de un estrés de más larga evolución, vamos a poner acá de ejemplo alguna sobrecarga cardíaca, es un ejemplo bueno cuando hay una sobrecarga lo que le demandamos a nuestro corazón, por ejemplo, en un paciente hipertenso, bueno, tiene que adaptarse el tejido, tiene que sufrir una cierta remodelación y adaptarse a ese estrés extra que está sufriendo para volver a alcanzar la homeostasis. El clásico ejemplo de la hipertrofia ventricular en los pacientes hipertensos, ¿no? Ese podríamos usar. Pero ¿en qué punto, ok? Ojo aquí, ¿en qué punto esta finalidad fisiológica, digamos, buena intención de la inflamación se puede volver patógena? En el caso de los agentes infecciosos, ok, esto se puede dar en situaciones extremas como es la sepsis, cuando se vuelve una infección generalizada, en los casos de síndrome de inflamación sistémica, que también es algo similar a lo que ocurre en COVID, esta famosa tormenta de citocinas, donde no se puede limitar a la infección y se vuelve una catástrofe, ¿no? En el caso de la reparación de tejidos, cuando la reparación promueve fibrosis o metaplasia. Estos conceptos a lo mejor de momento les suenen un poquito raros, los van a abordar más cuando lleven anatomía patológica, pero vale la pena precisar un poco para que no se pierdan. Un clásico ejemplo de metaplasia es el esófago de Barrett. En pocas palabras, en el esófago de Barrett son pacientes que están sufriendo de reflujo. Digamos, el contenido ácido del estómago retorna hacia el esófago y al final, como les decía, es una lesión tisular, en este caso química, ¿no? El ácido está erosionando el tejido, entonces digamos que lo daña y se induce inflamación y se repara. Pero como el paciente a lo mejor no cambia sus hábitos, sigue con la misma alimentación, no recibe tratamiento, ese ciclo se repite. Entonces está daño, reparo, daño, reparo, daño, reparo. Así un periodo de tiempo hasta que se induce la metaplasia, que es el cambio por otro tejido. El tejido se va a modificar para ser un tejido que sea más resistente a estas agresiones. Eso es la idea general. Pero la mayoría de los casos donde ocurre metaplasia incrementa considerablemente el riesgo de desarrollar una neoplasia maligna, ¿no? Sobre todo algún adenocarcinoma, por ejemplo, en el esófago. ¿Ok? Es como para ejemplificar, no es el objetivo en este momento. Y en el caso de la adaptación ante el estrés, puede haber una dishomeostasis o una enfermedad autoinflamatoria. Es decir, que de tanto estarse reparando, de tanto estarse adaptando a esta nueva condición, se puede inducir una forma en la que el tejido ya no es funcional. Volvemos al ejemplo de la hipertrofia ventricular. Llega un punto en el que al volverse tan hipertrófico nuestro ventrículo ya no es totalmente funcional y no logra suplir la demanda cardiovascular. ¿Okay? Entonces, esos serían los puntos donde se vuelve patológica. Vamos a ver ahora las moléculas involucradas. Este es, digamos, como el punto más central para entender. Vamos a ver que existen algunos mediadores primarios, como son las histaminas, la serotonina, y algunos secundarios, que son todos los derivados del ciclo del ácido araquidónico a través de la vía COX, que son las prostaglandinas y tromboxanos, y el otro derivado del ácido araquidónico, que son la vía de las lipoxinas, que hay leucotrienos y lipoxinas precisamente. Y un mediador terciario, las citocinas y quimiosinas. Ahorita vamos a ir detallándolas. Esta tablita me gusta bastante, la saqué del Robbins de patología, que es como el libro más clásico, ¿no? Que se utiliza al hablar de anatomía patológica y de inflamación. Vamos a ver primero la histamina. Vamos a ver la fuente de la histamina. Van a ser los mastocitos, los basófilos y las plaquetas. ¿Cuál va a ser la acción de la histamina? Recuerden, vamos aquí a agregar un pequeño esquema, a ver, de este lado. Recuerden, de forma general, para que ocurra la inflamación, vamos a necesitar estas bolitas rojas que estoy acá dibujando, digamos que son leucocitos. Necesitamos que nuestros leucocitos, en inicio neutrófilos principalmente, salgan del aparato intravascular, salgan de la circulación y lleguen al sitio de la lesión. Vamos a suponer que este es el tejido afectado, ¿no? Aquí. Entonces, deben de migrar y salir, ¿ok? Ese es como de forma general lo que necesitamos para que ocurra la inflamación. Por eso tiene total sentido que necesitemos la histamina. ¿Por qué? Porque va a ser un importante vasodilatador. Al vasodilatarse, va a permitir que la circulación sea un poco más lenta y le dé mayor facilidad de bajarse.
lo podemos relacionar fácil, ¿no? Si nosotros vamos en un vehículo y el vehículo está en movimiento, pues va a ser difícil que nos bajemos, ¿no? A lo mejor y no nos vamos a animar a brincarnos cuando el vehículo esté a una alta velocidad, pero a lo mejor si nuestro vehículo ya va muy despacito, pues es más fácil bajarse. Lo mismo, al ir un poco más lento, pues le da mayor facilidad, entonces eso nos sirve la vasodilatación. Además, la histamina nos va a incrementar la permeabilidad vascular. ¿Qué es la permeabilidad vascular? ¿Qué tanta facilidad tiene el endotelio vascular, que sería este de acá, este sería el endotelio vascular? ¿Qué tanta facilidad tiene de dejar migrar a estas células inmunitarias? Decimos el ejemplo prototípico al neutrófilo. ¿Qué tanta facilidad tiene? Entonces, esta sustancia nos va a incrementar esa facilidad. Y además también nos va a activar el endotelio. Más adelante vamos a ver con detalle a qué se refiere la activación del endotelio, pero les adelanto, es que el endotelio exponga ciertos componentes moleculares para que estas células inmunitarias se adhieran a ese endotelio y puedan migrar, ¿ok? Entonces son pasos para lo mismo, para la migración. Las prostaglandinas, que van a provenir igual de los mastocitos, de los leucocitos en general, y van a permitir vasodilatación. Este es un primer punto. Estos otros dos, si ustedes recuerdan, son componentes importantes. El dolor es uno de los signos cardinales. Las prostaglandinas es un proceso un tanto complejo, tal vez explicar cómo promueven el dolor, pero en pocas palabras van a aumentar, o más bien, van a reducir el umbral de activación de los nociceptores. Es decir, van a darle mayor facilidad de que con un estímulo menor los nociceptores se activen y puedan generar pues todas las vías del dolor que ya vieron o verán en su momento en fisiología. Entonces va a sensibilizar a estos receptores para el dolor, por eso se asocian. Y como anotación al punto, recuerden los medicamentos que más se utilizan para el dolor, o los más populares, los AINES, como paracetamol, ibuprofeno, etcétera. Bueno, estos precisamente su mecanismo es inhibir a estas prostaglandinas y de esta forma reducir el dolor. También van a inducir fiebre. La fiebre es también un mecanismo que, para no entrar en detalles, va a alterar el switch termorregulador a nivel del hipotálamo y va a promover que se genere la fiebre. ¿Ok? En pocas palabras, eso ocurre. Los leucotrienos, lo mismo, van a incrementar la permeabilidad vascular, que ya mencionábamos, van a aumentar la adherencia de los leucocitos al endotelio, que ya mencionamos, y activar el endotelio. Aquí vemos una nueva palabra, bueno, no nueva, pero en la presentación no lo habíamos mencionado, que es la quimiotaxis. Ustedes ya debieron haberla visto en clase, pero si de momento no la ubican muy bien, pues es esa propiedad de ciertas moléculas de atraer hacia ese sitio a ciertas células inmunitarias. En este caso volvemos a mencionar los neutrófilos. Los leucotrienos van a tener la capacidad de atraerlos al sitio de inflamación provenientes desde el tejido intravascular. ¿Ok? Citocinas, ojo, pregunta de examen o pregunta bastante repetitiva cuando siempre hablen de inflamación. ¿Cuáles son las principales citocinas proinflamatorias? El factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 6. ¿De dónde van a provenir? De macrófagos, del tejido endotelial, de mastocitos. Y estas citocinas van a tener efectos tanto locales como sistémicos. A nivel local van a repetir algunas funciones, activación del endotelio, mediante la expresión de moléculas de adhesión, ¿ok? Lo que ya veníamos comentando, ahorita vamos a ver esas moléculas en particular. Y a nivel sistémico nos va a promover la fiebre, por el mismo mecanismo que las prostaglandinas, reajustar o modificar el centro termorregulador en el hipotálamo, van a generar ciertas anormalidades metabólicas, que también más adelante las vamos a ver, pueden generar hipotensión, que nos puede llevar a un estado de choque, que este sería la situación en la que ocurre un choque séptico, ¿no? Las quimiosinas, pues lo mismo, son las quimioatrayentes de leucocitos y también van a activar a los leucocitos. ¿De dónde provienen? De los leucocitos, precisamente, los activados, y de los macrófagos. El factor activador de plaquetas, lo mismo, va a promover la vasodilatación, va a incrementar la permeabilidad vascular, la adhesión de los leucocitos, quimiotaxis, degranulación, etc. Y el complemento, que también es quimioatrayente, ya debieron haber visto esto en clase, vasodilatador. Las cininas va a incrementar la permeabilidad vascular, va a promover la contracción del músculo liso, va a promover la vasodilatación y el dolor. Vean cómo se van repitiendo las funciones, pero de forma general, ¿qué buscamos? Vasodilatación, activar el endotelio, permitir que se expresen las moléculas de adhesión para la migración, inducir fiebre en algunas sustancias, dolor y
vasodilatación. En pocas palabras, esas son como las funciones generales de estas moléculas. ¿Ok? Aquí es un poquito un resumen. ¿Cuáles son vasodilatadores? Acá los tenemos, histamina, prostaglandina. ¿Cuáles me incrementan la permeabilidad vascular? Pues las histaminas, serotonina, C3A y C5A del complemento, leucotrienos, quimiotaxis y reclutamiento, TNF e interleucina 1, quimiosinas, C3A y C5A. ¿Cuáles me promueven la fiebre, el dolor, la bradicinina, la sustancia P y las prostaglandinas? Y demás. Entonces, este es como un poquito el resumen, los agrupamos por las diferentes funciones que tienen. De nuevo, algunas otras vasodilatadores son las prostaglandinas, vasoconstrictores, algunos tromboxanos. Esto más que nada tiene que ver con toda la vía del ácido araquidónico, ¿ok? Que es muy importante dentro de la inflamación, tanto para el tratamiento como para entender la fisiopatología. Bien, ahora sí vamos a hablar ya a detalle de esta migración. Vemos en este esquema, ¿qué estamos viendo aquí? Este es un sitio, un tejido que está siendo atacado por un patógeno, en este ejemplo una bacteria, pero lo mismo sería si fuera algún otro agente que esté provocando o induciendo inflamación, ¿ok? Vemos que nuestra circulación va a estar presente en los leucocitos, en este caso neutrófilo, que es nuestra principal célula que interviene en la inflamación de carácter agudo. Vamos a ver que la migración va a tener diferentes pasos. Iniciaremos por un rodamiento donde va a comenzar a hacer contacto nuestra célula con el endotelio. Este se va a adherir mediante unas moléculas de adhesión que ahorita vamos a ver. Va a haber una adhesión más firme, una adhesión activa, que ahora sí va a promover la extravasación mediante diapédesis, que es este paso entre las células, ¿ok? No a través de las células, sino entre las células. Y ahora sí migra nuestro fagocito, que en este caso es un neutrófilo, y va a hacer su función, ¿no? Bien. Entonces, resumiendo estas acciones, la inflamación es un proceso vascular que va a iniciar con una vasodilatación, que esta vasodilatación va a ser la que va a originar este calor y este rubor. Además, este proceso vascular va a incrementar la permeabilidad por todas las moléculas que ya veíamos anteriormente, histamina, por ejemplo, por decir una. Este va a provocar un exudado, que es la salida de líquido, un filtrado del plasma. Este nos va a promover el edema. Aquí ya van dos de nuestros signos cardinales de la inflamación, ¿ok? Este esquema nos explica por qué se origina cada uno. Esta exudación, además de todas las moléculas que promovían el dolor, van a provocar una sensibilización nerviosa, va a haber mayor liberación del contenido celular y esto nos promueve el dolor. Y en su conjunto, el edema, el calor, el rubor, el dolor y todas estas se van a conjugar para generar la pérdida de la función, que era esta quinta función o quinta característica de la inflamación, ¿ok? Bien, en esta imagen ya vemos un poquito más de elementos. Es como un zoom, así lo quieran ver, es una forma ampliada de la migración leucocitaria. Acá vemos los mismos pasos, solo que los colocan en inglés. El rolling va a ser este rodamiento o rolling que le llaman. Y vamos a ver cómo se va a ocurrir. Nuestro endotelio es estas células blancas con un núcleo moradito. Este es nuestro endotelio. Aquí estamos dentro de la circulación y vamos a ver este neutrófilo. Este neutrófilo va a tener diferentes componentes expuestos en su membrana. Estos también se promueven su expresión por las diferentes moléculas que veíamos. No sé si recuerdan que algunas decían activador de leucocitos o de neutrófilos. Bueno, este sería ya su forma activa. Cuando el endotelio se activa, este endotelio va a expresar estas moléculas, ¿ok? Que son de quimiotaxis, estas selectinas y algunos otros ligandos de las selectinas, que es este de acá. Él sería el ligando de la integrina. Entonces, imagínense esto como un mecanismo de Tetris, en el que las cosas tienen que encajar. Es como una especie de cerradura, en la que cada cerradura obviamente va a tener su propia llave. Para el rolling, vamos a ver que se va a estar uniendo esta molécula de acá, que está expresada en el neutrófilo. Esta corresponde al ligando de la selectina. Obviamente, como su nombre lo dice, ¿a qué se va a unir? Pues a las selectinas, que son unas proteínas integrales de membrana expresadas en el endotelio vascular. Acá está la selectina. Se van a unir. Ya se unieron, ¿no? Ya encajaron, ya vieron que sí son compatibles, se hace la unión. Y cuando se unen,
es ahora donde va a ocurrir el rolling. El rolling va a ser como que me uno, pero como no es una unión tan fuerte, me despego, pero eso ya me está provocando que yo reduzca mi velocidad, ¿ok? Imagínense como estos, como topes que ponen como unas, ¿cómo serían? Como estas bolas de metálicas que hay en las carreteras amarillas, que nada más como que va golpeando el vehículo. Entonces, no se detiene, pero sí obligan a que el vehículo baje su velocidad. Es lo mismo, es este rodamiento. Una vez que se hace esta interacción, ahora vamos al punto donde se va a dar una adhesión firme, que es esto de acá. Vean, acá se repite, es lo mismo, rodamiento, rodó. Estas dos van a corresponder al rodamiento, donde va disminuyendo esa velocidad. La adhesión firme, si ven, se va a dar por esta molécula de acá, esta verde. ¿Qué es esta molécula verde? Es una integrina, ¿ok? Que va a estar igualmente expresada en la membrana de nuestros leucocitos activos. Esta integrina obviamente se va a unir ¿a qué? Al ligando de integrina, que es el que está acá de tono como café. Se unen y esta ya es una adhesión más firme. ¿Ok? Lo mismo se va a unir a través de los proteoglicanos, que se van a unir al receptor de quimiosinas. ¿Sí? Está acá, que es esta unión. Las quimiosinas o los proteoglicanos expresados en la membrana del endotelio se van a unir a el receptor de quimiosinas que está expresado en mi neutrófilo. Y ya ahora sí, digamos que se dan más interacciones. Estas interacciones ahora sí van a ser lo suficientemente fuertes para promover que se unan de forma estable, que es este punto de acá, la adherencia o la unión estable. Una vez que se da esto y promovido también por las integrinas que ya se unieron, estas de acá, vean, esto es verde, integrina y su ligando, ya se unieron, y también promovido por las quimiosinas que van a generar quimiotaxis, ven lo que les decía, son moléculas que van a atraer a los neutrófilos hacia su sitio, ¿no? Estas están acá, le están diciendo, ¿sabes qué neutrófilo? Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Entonces, ya que se unieron fuerte, van ahora sí a generarse la diapédesis, que es esta migración entre las células endoteliales. Vean, esta es una célula endotelial, esta de acá, y acá empieza la otra célula endotelial. Entre estas dos se va a abrir un pequeño espacio. Vean aquí, por ejemplo, marcan este espacio, esta hendidurita. Van a abrirse este pequeño espacio, se va a deformar el neutrófilo, va a sufrir una deformación para lograr atravesar ese endotelio y ahora sí llegar al espacio extravascular, que es este de acá abajo. Una vez que llega, pues bueno, ya va a ejercer su función, ya sea destruir alguna bacteria, destruir algún hongo, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero ya migró y ya va a hacer su función y con esto se va a promover ya una respuesta inflamatoria. Vean, este es el último paso, la diapédesis, que pasa a través de la célula. Aquí vemos un poquito, un resumen de lo que acabamos de ver. Primero debe de ocurrir una sensibilización del endotelio. ¿Qué es la sensibilización? Que se expresen selectinas. Recuerdan, las selectinas, déjenme, voy a borrar porque ya hay muchas marcas. Recuerden, estas son las selectinas. Lo primero es sensibilizar el tejido endotelial para que se expresen estas selectinas, ¿ok? Ya se expresaron. Esto también necesita que se aumente la permeabilidad vascular, que ya vimos qué sustancias lo hacen. Vamos a esperar que se concentre la sangre en este punto porque se va a reducir el flujo, se va a hacer un flujo turbulento y también va a promoverse un debilitamiento de las uniones de adherencia vascular. ¿Cuáles son esas uniones de adherencia vascular? Ya lo verán en histología ustedes, pero son estas moléculas que van a, moléculas, estas proteínas que van a permitir la unión entre células, ¿ok? Como las adherinas, las caderinas, las cateninas y diferentes, ¿no? Moléculas que unen. Entonces, estas se deben de debilitar. ¿Para qué? Para que ocurra la diapédesis y pase mi neutrófilo. ¿Qué otro punto va a ocurrir? Un punto de quimiotaxis a través de citocinas proinflamatorias, mediadores de la inflamación, quimiosinas, moléculas de adhesión. Todas estas van a ejercer esa atracción hacia el espacio extravascular. Y aquí vemos otra vez un resumen de las moléculas que interactúan en el rolling. Acá. Esta imagen se las coloqué como para que recuerden cuál es el paso en el que estamos, el rodamiento. El rodamiento va a ser una adhesión pobre, una adhesión laxa entre el neutrófilo y el endotelio. ¿Cómo se va a hacer? A través de la salumucina, ¿ok? Que este va a ser un ligando para selectina. A través del componente o de la molécula de San Lewis X, este factor, que se va a unir a la selectina P y a la selectina E.
La P significa que va a estar presente en plaquetas y la E es que va a estar presente en endotelio. Acuérdense, esta es la selectina. Miren, nos regresamos. No, esta. Está la selectina. Es de la que estamos viendo sus diferentes ligandos, que es el San Luis X, que va a estar presente o que se va a unir a la selectina P y a la selectina E. También se va a dar adresina, que va a estar unida a la selectina L, y este rodamiento lento se va a generar también por las vías de las integrinas, donde ya va a haber una afinidad más alta, que este es el siguiente paso. Acuérdense que las integrinas eran estas moléculas verdes, que están acá, que van a estar presentes en el neutrófilo, ¿ok? Y se van a unir a sus ligandos que están expuestos en el endotelio, ¿ok? La adhesión firme es la unión entre el leucocito y el endotelio, donde ya es una unión fuerte, una unión firme, y lo mismo, va a haber ligandos que son las integrinas, que se van a unir a los diferentes receptores de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Y hay diferentes receptores como el LFA, el MAC1, BLA. Aquí no me quiero detener tanto para que no se me confundan o se llenen de tantos nombres, pero en pocas palabras, esta adhesión firme de integrinas, ¿ok? Se va a dar a través sobre todo de los ICAM y los BCAM, que son estos receptores de adherencia firme. Aquí en esta imagen, de acá vemos un poco más amplia pues el panorama, vemos como los ICAMs van a estar expresados en la membrana del endotelio vascular, los BCAM también, y estos componentes de acá, todos estos de acá, se van a estar expresando en la membrana de nuestro leucocito. Por ejemplo, vamos a agarrar uno, el BLA4, miren, este está acá, esta es la membrana del neutrófilo, y este va a interactuar con el BCAM1, que está amarillo, con el BCAM1 que está en el endotelio vascular. Entonces, esta es la adherencia firme. Ok, aquí está un poco resumida. La adhesión firme se va a dar a través de las integrinas y todos sus ligandos, que son estos, y dónde se expresan. Y la superfamilia, acá están también los ligandos, y cuál va a ser su función. ¿Ok? Entonces, les digo, aquí es un poquito más molecular, tal vez en una sola clase, pues difícilmente se van a aprender todas estas abreviaturas, todos estos nombrecitos, pero la idea es que los conozcan, ¿no? Que sepan cuáles son los elementos que intervienen tanto en la adherencia fuerte como en la adherencia laxa, ¿no? Entonces, ¿en qué punto estamos? Ya migró, ya me va a atacar a mi patógeno, ya me va a atacar a lo que sea que me está haciendo daño, ya me va a ayudar a reparar el tejido. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sigue en la inflamación? Bueno, ya que migraron estas células, pues pueden ocurrir diferentes cosas. Puede ocurrir una resolución, que es como el objetivo de la inflamación fisiológica, cuando una inflamación no se vuelve algo pues más serio, algo que escape al mecanismo de defensa, y va a tratar de eliminar aquello que indujo la inflamación. Vamos a poner el ejemplo de un Staphylococcus aureus. Pues lo eliminamos, sabes que si se pudo, ya está, lo eliminamos. Una vez que se elimina, vamos a necesitar reparar el tejido, porque la inflamación ya me generó un cierto daño a mi tejido, ya me alteró también la homeostasis. Y también el patógeno, pues me alteró, entonces hay que reparar nuestro tejido. Para ello van a intervenir algunas moléculas como las lipoxinas, la interleucina 10, el factor de crecimiento beta y dos células importantes, los linfocitos T reguladores. Bueno, no estoy del todo seguro si ya en su clase de teoría ustedes ya vieron los linfocitos T reguladores. Los van a ver eventualmente. Pero si no es así, les adelanto que estos linfocitos T reguladores intervienen en atacar o en más que nada que atacar, reducir o limitar la respuesta inmunitaria. Que no se vuelva una respuesta inmunitaria exacerbada. Entonces, van a ser un mecanismo de tolerancia, es la palabra correcta. Y esos linfocitos T van a frenar de cierta forma la respuesta inmune para que no se vuelva catastrófica y no pues, nos termine haciendo más daño que beneficio. Lo mismo los macrófagos M2 van a ser los reparadores. Más adelante me parece que hay una diapositiva donde hacemos un contraste en los dos tipos de macrófagos. Ok. Los macrófagos, ahorita los vamos a ver más a detalle porque vamos a entrar con la inflamación crónica. La inflamación crónica puede durar desde semanas, meses hasta años. Les ponía al principio el ejemplo de la infección latente de tuberculosis que puede durar durante años, ¿no? En el paciente. Lo que va a ocurrir es que se va a inducir la inflamación
se va a intentar reparar el agente y el agente no va a ser posible de eliminarlo, sea cual sea la razón, pero no vamos a poder repararlo. ¿Qué va a pasar cuando no lo podemos reparar? Se vuelve a inducir inflamación y se hace un círculo vicioso donde intento reparar, medio reparo, pero hay más daño, se vuelve a inflamar y así y así. ¿Por qué? Porque es una agresión lo suficientemente fuerte pues, para no poder eliminarlo, no poder hacerlo. Entonces va a fracasar la función de la inflamación, que es al final retirar el agente causal y reparar. Entonces, eso es lo que va a pasar con la inflamación crónica. ¿Cuáles son algunas causas de inflamación crónica más comunes? Sobre todo las infecciones persistentes, les ponía el ejemplo de tuberculosis, las reacciones de hipersensibilidad, que me parece que esa es la última asesoría, ya lo van a ver con mis compañeros, los diferentes tipos de hipersensibilidad, pero en pocas palabras es una respuesta exagerada de nuestro sistema inmune, ¿ok? Eso sería en pocas palabras la hipersensibilidad, hay diferentes tipos, diferentes detalles, pero es eso, ¿no? Donde hay una respuesta que no responde la magnitud de respuesta con la magnitud de la agresión. O también se puede dar por una exposición prolongada a agentes agresivos. Un ejemplo también clásico que se repite son las personas que se dedican a la minería, sobre todo a la minería, por ejemplo, de carbón, que van acumulando ciertas partículas, ciertos componentes, ciertos polvos muy finos que se van acumulando en los pulmones y eso induce una inflamación crónica, porque bueno, pues no trabajan 1 o 2 días, o sea, trabajan durante años en las minas, entonces es una agresión constante. Acá coloqué un par de imágenes también. Este ejemplifica las reacciones de hipersensibilidad, como lo pueden ser las alergias. Y esta otra imagen ejemplifica las infecciones persistentes, como en este caso es una animación del virus del papiloma humano, ¿no? Que son infecciones crónicas. Las características son que va a haber un infiltrado ya no de neutrófilos, ¿ok? Ojo, ya no de neutrófilos, sino de linfocitos mononucleares. ¿Cuáles son estos? Los linfocitos T, los linfocitos B. Principalmente son los mononucleares más importantes. Va a ocurrir que la inflamación al hacerse persistente va a inducir una destrucción del tejido. Se va a destruir por esta agresión constante, permanente, repetitiva. Y en el intento por reparar van a ocurrir dos procesos importantes. En primer lugar, la angiogénesis. ¿Para qué la angiogénesis? Se hace tan de larga evolución la inflamación que se van a generar nuevos vasitos sanguíneos para que lleven los componentes necesarios de la inflamación hacia nuevos sitios. Por eso se va a ocurrir una angiogénesis. Y se van a generar una fibrosis o un depósito de fibras, sobre todo fibras de colágeno. Esto con el fin de limitar también el ataque de este patógeno, porque no es posible ya reparar o que haya ocurrido un daño tan importante que ya no es posible repararlo con tejido funcional. El ejemplo también bastante común de fibrosis es en la hepatitis, ¿no? Cuando se vuelve una agresión que mantiene inflamado nuestro hígado por mucho tiempo. Vamos a poner un ejemplo, el virus de la hepatitis C, que es una infección también crónica, va a generar una inflamación de larga evolución durante años y va a dañar los hepatocitos. Va a llegar a un punto en el que ya no es posible, digamos que es un hepatocito, ¿no? Con mucha imaginación, donde ya no es posible la replicación de nuevos hepatocitos y para subsanar el daño, digamos que toda esta zona está dañada, acá pues siguen los hepatocitos normales, para subsanar ese daño se induce ya no una síntesis o una replicación de las células funcionales, sino que se intenta reparar con fibras de colágeno, les digo, sobre todo, y esa es una fibrosis a grandes rasgos. En este caso que se da la fibrosis, ahora pasamos a una etapa que clínicamente se conoce como cirrosis, donde hemos perdido parte del tejido funcional, porque digamos del 100% de los hepatocitos, a lo mejor se me dañó, bueno, por poner números, un 10%, y ese 10% se reparó ahora con fibras de colágeno que no son funcionales, entonces tengo funcional solo el 90% de la masa o de la totalidad de mi hígado. Y de esa forma vamos perdiendo la función y por eso es tan grave, ¿no? La fibrosis, sobre todo en esta forma clínica que es la cirrosis, que es, pues vaya, mortal. Y acá vemos, ya habíamos dicho desde el principio, que la célula en la que deberíamos pensar principalmente en una inflamación aguda era en el neutrófilo. Ahora, en la que debemos de pensar en una inflamación crónica es en un macrófago. Hay dos tipos de macrófagos, el M1 y el M2. El M1 se va a activar ante la presencia de agentes patógenos. Aquí, por ejemplo, componentes
de un microorganismo, digamos un lipopolisacárido de una bacteria, ¿no? Por poner un ejemplo. Estos se van a unir a los... Ay, me pasé una diapo, perdón. Estos se van a unir a los receptores de tipo TOL, dependiendo la estructura química del producto del microbio, y van a inducir, al final de cuentas, el interferón gamma. Ojo, el interferón gamma es clave para activar a nuestros macrófagos. El interferón gamma va a tomar un macrófago, digamos, indiferenciado, que es este, y le va a decir, ¿sabes qué? En este momento estamos siendo atacados, vamos a poner por un virus, ¿no? Por poner algo. Entonces, ¿sabes qué? Tienes que irte hacia una diferenciación de M1. Ok. ¿Qué hace el macrófago M1? Este va a ser, imagínenlo así, el macrófago de ataque, el soldado, el agresivo, el que va a llegar destruyendo todo. Va a liberar sobre todo componentes de reactantes de oxígeno, ¿ok? Radicales libres de oxígeno, que estos van a ser agresivos. Va a liberarnos óxido nítrico, va a liberarnos enzimas lisosomales, pura destrucción. Esto va a ser súper agresivo, ya sea con patógenos, pero también con nuestros tejidos. Y lo que va a hacer, va a promover la fagocitosis de los microorganismos y su destrucción, ¿no? Ya sea de bacterias, de hongos o de virus. Va a promover la destrucción a través de la fagocitosis, se forma el fagolisosoma y con las enzimas lisosomales destruye a ese agente. Y obviamente va a liberar esta interleucina 1, que ya la veíamos como una de las principales interleuquinas proinflamatorias. También va a liberar componentes de quimiotaxis, que bueno, por obvias razones van a desencadenar un proceso inflamatorio persistente. Pero ¿qué pasa si se logra eliminar al agente, se logra, digamos, contener a esa amenaza? Bueno, entonces las interleucinas que van a predominar va a ser la 13 y la 14, y la 4, perdón, que a un macrófago indiferenciado lo van a inducir hacia su vía M2. Digamos que todo lo contrario, va a liberar factores de crecimiento, como el factor de crecimiento beta, que va a promover la reparación y la fibrosis del tejido. Interleucina 10 y factor del mismo, ¿no? El factor de crecimiento beta, que estos van a tener una potencialidad antiinflamatoria. Entonces, tenemos como esa balanza, ¿no? De macrófagos M1 que atacan, destruyen e inflaman, y el M2 que repara y es antiinflamatorio. Entonces, el objetivo es que la inflamación se repare y llegue a este punto y pues ceda la agresión. Esta otra imagen también no me voy a detener tanto, pero se las coloqué porque es el ejemplo de un granuloma, que es esta lesión característica en Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, en donde no somos capaces de eliminar satisfactoriamente a la gente, el bacilo de la tuberculosis. Entonces, se monta una respuesta inmunitaria importante donde intentamos encapsular y aislar a nuestro enemigo. Imagínense ustedes como ahora en COVID, ¿no? Que hubo cuarentena. Si a lo mejor no podemos eliminarlo, que hasta la vez pues no hay tantos medicamentos disponibles o totalmente eficientes para eliminar el COVID, pero sí tenemos o sabemos que hay medidas de contención, como el aislamiento, ¿no? La cuarentena que veíamos al inicio de la pandemia más popular. Pues es lo mismo, van a intentar de aislar a ese agente patógeno mediante diferentes fibras, esos son fibroblastos, que van a liberar una gran cantidad de fibras, sobre todo de colágeno, van a llegar linfocitos para encapsular al agente patógeno, van a formarse células gigantes, que es por un acúmulo de diversos macrófagos, se fusionan, y entre todos, digamos que van a intentar encerrar al bacilo de la tuberculosis, por ejemplo, y contenerlo. ¿Puede haber reacciones granulomatosas en otras patologías? Sí, pero bueno, esta es, digamos, la más clásica, y es otra forma de inflamación crónica. Y bueno, acá lo que veíamos, cuando no se logra una reparación adecuada, va a ocurrir una fibrosis, se va a estimular el tejido conectivo a través de fibras de colágeno y más o menos así se ve, ¿no? Se va a llenar de fibras. En este caso, este es un corte histológico de un paciente con cirrosis. Vean cómo se pierden los hepatocitos, son menos, y se llenan de fibras. Entonces, ya no es un tejido funcional. Y ya, por último, es un poco un resumen. Vemos aquí arriba la inflamación aguda, vemos que hay una agresión, un factor estresante, como bacterias, toxinas, un golpe. Se va a inducir una inflamación aguda que va a tener cambios vasculares como vasodilatación, activación del endotelio, aumento de la permeabilidad,
Los neutrófilos van a salir de la circulación, van a liberarse diferentes mediadores, se va a generar esta respuesta inflamatoria y en la mayoría de los casos va a solucionarse. Va a haber una limpieza, una reparación del daño, se van a eliminar los mediadores inflamatorios y las células inflamatorias y se va a reemplazar el tejido que haya sido afectado por tejido funcional. Vean, aquí es importante, en la inflamación aguda, cuando no se vuelve patológica, en el momento, vamos a volver a tener un tejido normal funcional. Por eso, como el ejemplo del principio, cuando se golpean en su dedo pequeño del pie, pues sí les duele, van a tener molestia unos días, pero después ni se van a acordar, van a volver a correr y no pasa nada. Se repara, ¿no? Va a ser un tejido normal y sobre todo funcional. Pero cuando la amenaza no se puede eliminar, o cuando tenemos francos estímulos de inflamación crónica, como pueden ser virus persistentes, enfermedades crónicas como tuberculosis, un daño constante como el ejemplo de los mineros, o enfermedades autoinmunes, la más clásica, digamos, artritis reumatoide, va a haber una angiogénesis, vean aquí estos son los nuevos vasitos que van a estar llegando al sitio, va a haber un infiltrado de células mononucleares, linfocitos T, B, va a ocurrir una fibrosis y por obvias razones la reparación en lugar de un tejido funcional normal, pues va a ser por tejido fibroso que desde luego no va a ser funcional, como el ejemplo de la cirrosis, ¿no? Entonces, este es, digamos, como el último contraste que quería que vieran con los dos tipos de inflamación. Y bueno, acá nada más la bibliografía que usé, algunos artículos, les digo sobre todo el Robbins de patología, que es como la base para ese tipo de padecimientos, y algunos otros artículos, ¿no? De Nature. Y bueno, ahora sí, eso fue todo. Gracias por ver. No sé si alguien tenga alguna duda, si la quiere escribir en el chat o de repente abrir su micrófono. No sé, ninguna duda. ¿No? Ok, bueno, no sé. Vamos a dar unos minutos. No sé si alguien va a escribir alguna pregunta. Si no, pues entonces estaríamos terminando.